ya estamos nuevamente en el piso, obviamente, en esta parte del programa. Le vamos a preguntar a Fede, ya lo vamos a tener en línea, a Daniel. Eh, es- se está, se está preparando todo, ¿eh? Y conectando, obviamente, la tecnología a pleno para mantener una comunicación vía Zoom que por allí sale de primera y por allí cuesta un poco más de trabajo. ¿Está todo ok? Bueno, le vamos a dar la bienvenida, lo vamos a saludar. Un placer tenerlo por primera vez en Magazine. Daniel Melero, un escultor de primera de nuestro país. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto para nosotros tenerlo a usted realmente y obviamente un poco para ver en detalles. Sabemos que ha trabajado, trabaja mucho en pos de la cultura, ¿no? Es su fuerte y un poco nos va a contar cuánto tiempo está desarrollando, cuánto hace esta tarea. Sí, ya hace mucho tiempo, ya hace prácticamente más de 25 años que estoy con el tema. Bueno, después de terminar de estudiar, siempre me interesó lo que era pintura, escultura, y bueno, 2 años estuve dando pintura en magisterio, y bueno, después me interesó más el tema de la escultura, siempre fue mi interés, ¿no? Por lo que era el arte, así que bueno, terminé de estudiar y prácticamente automáticamente comencé con el tema de la escultura, porque bueno, mi padre tenía un taller y siempre soldaba y estaba con eso, y yo digo, qué genial sería trasladar todo eso y hacerlo en las obras, ¿no? En la escultura. Así que bueno, eso es lo que comencé y bueno, Y claro, y nace la pasión de ponerse a tallar, a trabajar el hierro, ¿no? Que no es nada fácil, ¿no? Bien, hola. le decía, Daniel, no sé si me está escuchando, que... Sí, no, perdón, había una interrupción, perdón. No, no, Sí, no, por favor. Le sí. comentaba que no debe ser nada fácil poderse a trabajar, a moldear el hierro, la chapa. Es un poco la materia prima con lo que usted trabaja. Claro, sí. Si bien yo he trabajado con varios materiales, me vuelco un poco más con el tema del hierro, porque bueno, estoy casi todos los días trabajando con ese material y me parece un material muy noble, en el sentido de cuando se tienen que trasladar las obras, corren mucho menos riesgo de trizarse o romperse, como el cemento o algún otro Ujú. material. Y además que es un poco más liviano. Eso también se sirve mucho y está en este momento, precisamente, justamente cuando uno va a trasladar una obra, no corre ningún riesgo de que se rompa, ¿no? Eso es importante también. Claro, por Este, supuesto. ¿Y tiene un taller en su propia casa? ¿Cómo es? bueno, yo siempre estuve trabajando en un taller con mi padre, bueno, él ya está jubilado, siempre trabajé con él. Y bueno, ahí yo, después de recibirme, comencé con las esculturas. El primer monumento más grande que hice acá fue en pos de la ciudad de La Bulaye, que está en la entrada de la ciudad, que tiene unos 7 metros de altura. Fue un desafío bastante grande en ese momento. Ya hace más de 23 años que está hecha y bueno, y está ahí como un emblema de la ciudad, por ejemplo. Este, pero bueno, como le decía, sí, no es fácil porque esto se moldea a martillazos sobre una bigorna, sobre un taco de cóncavo como para ir dando la forma. Hay distintos martillos para darle el golpe y todas estas cosas. Y bueno, después el tema de agregando material con material de aporte que se le llamaría con la soldadura de autógena, que es lo que uno le permite hacer un poco más minucioso el trabajo en detalle. De todas maneras, los materiales son los que van dando por ahí el detalle, porque al trabajar con el hiperrealismo, por ejemplo, que tiene otros materiales, puede lograr detalles más intensos o más marcados
el hierro, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí mismo se pueden ver bastante y lograr bastante detalle, ¿no? En la escultura. ¿Y qué diferencia tiene el hiperrealismo con la tradicional, por ejemplo? Bueno, el hiperrealismo eh, es un estudio morfológico prácticamente de las formas, en el cual se le aplica al trabajo una intensa búsqueda del realismo, que sobrepasa a veces el realismo y termina siendo un hiperrealismo, ¿no? Esto apareció en Europa con Munch, por ejemplo, un escultor, y después fue como esparciéndose, ¿no? Ujú. No hay muchos escultores hiperrealistas. Yo estoy prácticamente en pañales con el tema del hiperrealismo. He hecho pocas obras, perdón, de hiperrealismo. Es un trabajo muy detallado, muy minucioso. Se trata de lograr el realismo prácticamente en su estado más esplendoroso, digamos, Ujú. por decirlo de alguna manera. Y después la escultura tradicional, que podemos decirlo de esa manera, como para que se entienda mejor, es la escultura del realismo, la escultura de la expresión, Ujú. del expresionismo, la escultura del naturalismo, más que todo. Hacer una escultura y mostrar, eh, digamos, algo naturalista o realista, y bueno, que no tiene nada que ver con el hiperrealismo tampoco, ¿no? Hay, hay mucha diferencia, ¿no? Ujú. Aparte que la escultura tradicional tiene el material va formando parte de la escultura, por ejemplo el color, cuando se hace un tallado de madera, la Claro. madera no se pinta, sino que se deja el color de la madera, en el hierro igual y en el bronce y en otros materiales también. Justamente el material forma parte de la obra, por eso está hecha en ese material. El hiperrealismo deja de lado todo eso y se objeta, digamos, justamente en el punto de hacer el detalle más minucioso. Pasa en todo, en los rubros, digamos, lo que es la escultura, la pintura, incluso el dibujo, dibujos en color y todo eso. Daniel Pasa, también suele hacer escultura en madera, ¿verdad? sí, he hecho trabajo. O sea, yo he experimentado varios materiales, sí, he tratado de buscar en hiperrealismo en algunas obras, en, en bronce, en hierro más que todo, en madera, bueno, trabajamos con cemento, hemos trabajado en cemento también, aparte cuando estudiábamos también trabajamos mucho el cemento, y después también está el yeso, muchos materiales, sí, sí, sí. Y aparte de hacer esculturas, no solamente para su ciudad, La Boulaye, a distintos lugares del país también ha trabajado, ha presentado. Sí, sí, por supuesto, en La Pampa, San Luis, bueno, Buenos Aires, Córdoba, todo alrededor de- de mi provincia, he expuesto, siempre he hecho alguna obra, sí, sí. Así que, bueno, nos hemos esparcido un poco. Sí. Usted sabe que hace ya unos años estuve visitando La Boulaye, aparte de ver lo que usted me explicaba al comienzo de la charla, esa escultura tan particular que está frente al hotel, la de Pepe. Ah, sí, sí, también, sí. Sí, esa es una de las esculturas también que me ha gustado mucho, fue una experiencia muy buena, porque yo lo conocí personalmente a él, lo veíamos siempre en ese lugar, él estaba siempre presente en esa parte donde está la obra y bueno, después que él falleció, el dueño del hotel decidió hacerle una obra porque le pareció que era muy interesante hacer una obra de él en ese lugar, ¿no? Aparte, es Así que un personaje de la ciudad, ¿no, Daniel? Pepe, un poco para contar a grandes rasgos. sí, sí, este, justamente él era un personaje muy conocido, muy querido, este,
porque siempre estaba en ese lugar y en realidad él no era, no, digamos, pertenecía a ese lugar como un lugar de trabajo, sino que él estaba por su gusto de estar en ese lugar y eso creó una cierta empatía en la gente de verlo siempre en ese lugar, ¿no? Ujú. Este, y, y bueno, después uno, justamente el dueño del hotel, tuvo algunas apariciones con la gente que falleció en ese lugar y justamente por eso decidieron hacer esa obra. Este, apariciones de él personales en el cual fueron algo medio raro, ¿no? Entonces decidieron hacer esta obra por eso justamente también. Por Aparte usted, supuesto, por el afecto que tenían por él también, ¿no? claro. Sí, No, aparte muy, sí. muy, o sea, uno que la tuvo la oportunidad de verla, de apreciarla, es más, yo sin saber que era usted en su momento cuando estuve, saqué y tomé algunas fotografías porque me llamó la atención, inclusive traté un poco de interiorizarme el por qué, bueno, toda esa serie de situaciones en su vida que vivió, me la fueron contando. A partir de ese momento me llamó la atención y bueno, hoy estoy hablando precisamente con el autor de esa obra, que distingue, que es parte del paisaje de la Boulaye. Claro, sí, 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 exactamente, sí. Sí, sí. Igual a mí un gusto conocerlo y poder estar en su canal también. Muy agradecido realmente. Daniel, otra cosa que le quería preguntar, usted ha trabajado también haciendo estatuas a distintos deportivas y cantantes. Sí, bueno, he hecho, eh, por ejemplo, a Pablo Aimar en Río Cuarto. Esa obra también tuvo un mal paso en un momento porque no sabíamos, yo no tenía idea, a mí me encargan la obra, Ujú. justamente eh, el club, digamos, de deportes de ahí, el presidente del club, me encarga hacer una obra y bueno, me trae imágenes de Aymar y me pide que le hagan la escultura de Aymar, pero bueno, no iban a poner el título de Aymar, sino que era un homenaje al club, digamos. ¿Sí? Y justamente, bueno, se armó todo eso, pero todos sabían que era una escultura para Pablo Aymar. Este, y el problema fue que las leyes de Río Cuarto no permitían un emplazamiento de una persona viva en un lugar público en ese momento. Y hubo un poco no sé, de quejas y cosas, que al final la obra quedó emplazada ahí, pero bueno, fue muy ajeno a lo que yo estaba haciendo, porque eh, Puntal saca una publicidad en un momento, hablando de Pablo Aymar con la escultura, y bueno, y ahí empezó todo un embrollo de cosas, ¿viste? Pero justamente, bueno, de la obra se habló que a algunos les gustó y a otros no, como en todos lados, no siempre, no se puede dejar conforme a todo el mundo No, tampoco. no es fácil Pero no es fácil con la gente, Daniel, pero no, siempre uno ha admirado la esencia y lo que apunta, y por allí, obviamente, lo sucedido hace, qué sé yo, un par de meses atrás, con el caso de la escultura de Mirta Legrand, de lo cual claro, yo me quiero solidarizar con usted plenamente, porque me parece que la esencia de lo que trató usted de llevar a cabo en esa escultura, como así también la gente de lo que es Villa Cañas, el intendente y demás, yo creo que está por encima de todas las cosas. ¿Mm? Yo lo noto claro, así, lo veo así. claro, sí, sí, entiendo. Bueno, la otra, la escultura, la siguiente escultura que hice fue de Soledad Pastorutti, que fue en los 20 años de su carrera, que se hizo una fiesta en su pueblo, y bueno, y ahí se presentó en el escenario la escultura. Bueno, esa escultura eh, está en su poder, ¿no? Tiene que tomar,
Frutti, y bueno, y después, bueno, salimos haciendo esta escultura de Mirta Legrand, que bueno, todos sabemos cómo fue la situación, lo que sucedió, y bueno, yo en este transcurso, en este tiempo, le comento, tuve la posibilidad de conocer a un artista muy, muy famoso en el ámbito artístico del, de la carrera de lo que es de actoral. Ujú. Y esta persona, hablamos muy amenamente, y me dio mucho ánimo de escucharle que, bueno, me dio algunos puntos de vista personales, sobre este tema de la escultura de Mirta Legrand. Ujú. Y sacamos la conclusión, bueno, porque la obra todavía no se ha tocado, ni creo que se vaya a tocar. Hasta ahora Mirta Legrand no va a tener una obra, digamos, un monumento para ella. No creo que sea de parte del intendente que está ahí en Villa Cañas, ni de parte de ninguno de ellos, porque bueno, no están de acuerdo con la situación de lo que sucedió, ni tampoco la reacción, ¿no es cierto? No, Y bueno, esta obra, hablando con este artista famoso que me había hablado justamente, y sacamos una conclusión, porque él me había dicho de un tema, de ponerle un título a esta obra y no tocarla, que yo creo que está muy bien, porque si hay 10 escultores que tienen que hacer una escultura, por ejemplo, de Mirta Legrand, yo estoy seguro que los 10 escultores van a hacer, a pesar de que sea la misma posición, la misma vestidura y todo, van a ser las 10 esculturas diferentes. Porque pasa que el artista va a volcar de su parte, consciente o inconscientemente, su esencia en lo que hace. claro. Entonces, bueno, yo por eso dije en un momento, para mí esta es Mirta, o sea, de mi parte es Mirta. Por eso que el arte es subjetivo, cada quien tiene su forma de ver. Y con el tema de Mirta, ya que estamos tocando este tema, yo no puedo entender porque ella la escultura la vio antes de que se inaugurara, Ajá. se la mostró antes para que ella estuviera de acuerdo con la obra y se pudiera retocar si quería y anterior antes de como es Presentarla. inaugurarla, Ujú. y a ella le pareció que estaba bien la obra. Entonces, justamente pasa esto, que ahí vemos que el arte es subjetivo, porque después de eso, de ver toda esta difamación que se armó con los grandes medios, que fueron más que todo negativos en vez de ser positivos en lo que se requiera a creación y todo esto, bueno, justamente eso da a la pauta de que justamente todo esto es subjetivo, ¿no es cierto? Sí. Fue cambiando de idea y después terminó diciendo que la escultura no le correspondía, ¿no? Algo muy importante Este, que lo que está diciendo Daniel, que no se sabía, sí, es que ella la había visto antes. Yo no lo había escuchado. totalmente. Ah, claro. Claro, hay mucha gente que no sabía. Que no sabía, claro, de lo que había sucedido realmente, ¿no? Bueno, perdimos el contacto. Fin de semana con nuestras cámaras para el martes que viene estar difundiendo lo que vaya a acontecer en la plaza. Volvemos a retomar con Daniel Melero. ¿Estamos en línea, Fede? Ah, ahí lo estamos viendo. Daniel, Hola. se había cortado. La tecnología tiene esos matices. Claro, sí, sí. Sí, no podíamos retomar. Bueno, ahí estamos entonces. Sí, por Este, supuesto. Estábamos precisamente en el momento que dialogábamos, ¿no? Refiriéndonos sí, a la escultura de Mirta Legrand, donde usted explicaba de que ella la había visto antes y un poco había dado su consentimiento y luego, cuando toma estado público, no fue tal así. claro, justamente, sí, sí. Eso es lo que había sucedido. Bueno, por eso nos llamó la atención. Digo, nos llamó porque fue también
una sorpresa para el intendente de Villa Cañas Ujú. que haya sucedido eso. Y bueno, para todos los que integran, ¿no? Eh, su puesto, ¿no? Incluso para el director de cultura, ¿no? De ahí, ¿no? Nos asombró totalmente toda esa situación, bueno, así que bueno, el factor humildad es lo que faltó en este momento, en ese instante, ¿no? Cuando pasó esto. Totalmente de acuerdo con usted, Daniel, totalmente. Faltó de humildad no solamente de Mirta, sino de la familia también, porque en un programa televisivo, obviamente su hija hizo alusión al tema de una manera muy vulgar. Sí, sí, media nefastas, sí, totalmente. Pero bueno, estas cosas son así. Lo que le quería comentar, bueno, de esta persona interesante que me había hablado, me sugirió que esta obra le pongamos un título, un Ujú. nuevo título, se va a mostrar, ya vamos a ver en dónde vamos a poder, en algunos salones, mostrar esta obra. Estamos viendo eso, pero se va a llamar La Escultura de la Humildad y la vamos a presentar así en todos los lugares que podamos, incluso en las redes también, porque es una escultura que yo creo que merece estar en alguna exposición, no por la temática, sino por la escultura en sí. A eso es lo que digo, ¿no? Así que bueno, ese es lo que me había quedado por ahí en el tintero para comentarle Pa- sobre eh, este tema, sobre esta obra, ¿no? yo lo que le quería preguntar, Daniel, ¿la escultura de Mirta volvió a sus manos o no? Bueno, no, la escultura está en Villa Cañas, me la van a trasladar a mi taller. La otra escultura la tengo yo, está en mi poder. La otra sería la que es hiperrealista. Y bueno, todavía no se, digamos, decidieron en lo que va a suceder, porque como, claro, eso se plantea dentro de un comité, digamos, para ver qué es lo que van a hacer. De todas maneras, por lo que ya han planteado entre el intendente que no le gustó su actuar, no le gustó cómo se lo tomó y todas estas cosas, no creo que vayan a retocar, o le parece una locura, como le decía el intendente, retocar una obra que ya está hecha y que ya había sido aprobada, entonces nos parece algo muy, muy incorrecto de ir y tocar una obra que uno cree que ya estaría como tiene que estar, ¿no es cierto? Lo Totalmente. mismo pensó, lo piensa el director de cultura, bueno, yo también pienso lo mismo. Uno cuando vuelca algo, es esa la representación y bueno, este tema es así, ¿no? Claro. Así que bueno, sería, me parece, una falta de respeto tocar la obra y yo personalmente, como le decía en un momento, me parece que siempre estamos en la etapa de tratar de evolucionar como personas, como seres humanos. Entonces, uno no tiene que creérsela en ningún momento, porque por eso uno está creciendo, siempre está aprendiendo. Yo hace 30 años casi que estoy con esto y veo que tengo que aprender muchas cosas del oficio también, y es una constante, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesante porque uno se va formando en el trabajo y como persona, ¿no es cierto? Y la crítica, como les dije en otros medios también, me parece perfecta, tiene que estar la crítica, la autocrítica de uno también tiene que estar siempre, que eso hace a la persona, ¿no? Justamente de eso se trata al final, ¿no? No, por supuesto que sí. Bueno, claro. Así que bueno, uno siempre está aprendiendo en el oficio. Es un constante de aprendizaje y eso lo entiendo, lo tengo muy claro. Y que haya sido la escultura perfecta, no lo creo, porque no hay ninguna cosa que sea perfecta. Si todo fuera perfecto sería muy aburrido, ¿no? No, Así por que, supuesto. Y la esencia, lo que decíamos, no fue así con la escultura de Gallardo. Realmente claro, eso fue otra cosa. ¿Eh? ¿Cómo son las distancias entre una y otra? claro. De todas maneras, yo creo que el artista lo que hizo, el llamativo que hizo de la obra,
lo hizo totalmente a propósito y bueno, justamente algunos artistas toman eso algo para llamar la atención y que esto se movilice, ¿no es cierto? Porque se trata de movilización también un poco. Bueno, en mi caso no, era tratar de representar la obra y poner todo lo que yo había aprendido con esa técnica del batido y mostrarlo en alguna obra. O sea, siempre trata de poner todo lo que puede uno y bueno, conforme el 100% nunca he estado en las obras que he hecho, porque siempre después de haberla hecho he dicho, pucha, si la habría hecho de esta manera o de otra, quizás habría quedado mejor. Y yo creo que ese planteo lo tiene que tener siempre uno, así puede crecer, porque si no estaría estancado. Al creer que ya hizo una cosa y está perfecta, creo que ahí es donde se produce el estancamiento, ¿no es cierto? Daniel, ¿cuáles son sus próximos trabajos? Bueno, yo estoy haciendo un trabajo en particular que es lo que me interesa del hiperrealismo, porque es algo que estoy empezando a trabajar. Me gusta mucho eso también, pero podría hacer cosas paralelas, digamos, seguir con el hierro y trabajar esto. Ujú. Estoy haciendo un trabajo particular de una figura muy pública que ha fallecido, pero bueno, estoy trabajando muy minuciosamente, muy despacio, y hay dos obras que se me van a presentar que ya me han hablado, que todavía no puedo contar mucho porque no están confirmadas. Entonces, al no estar confirmadas, yo digo, hablo ahora, digo que estas obras pueden realizarse y después no se realizan. Entonces, una vez que esté confirmada estas dos obras que son grandes también, le puedo pasar La la data. nota. ¿Cuánto, Sí. cuánto tiempo lleva una obra, por ejemplo, una escultura? Bueno, eso depende del tamaño también, Ujú. depende del tamaño. Yo tardé más o menos 2 meses en hacer esa escultura de mí, pero estuve muy ahí, cubriendo muchas horas de trabajo, muy concentrado. Pero aproximadamente una figura en tamaño natural, quizás en ese tiempo un poco menos pueda realizarlo, pero ya con un poco exigido con los tiempos, ¿no es cierto? Ujú. Sí, de Y 2 a 3 meses. otras figuras ya llevan 3 meses, sí, claro. Porque es como un rompecabezas, uno va armando una parte, esa parte la va uniendo con la otra y así va Mm. uniendo todas las partes hasta formar la imagen. Entonces, no es simple trabajar algo que es bidimensional y trasladarlo a lo tridimensional. Porque, por ejemplo, la chapa viene plana, Ujú. es bidimensional y después uno tiene que lograr que eso se transforme en tridimensional. Y de a paso tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Si estamos haciendo una figura humana, tenemos que tener en cuenta las proporciones, los tamaños, en qué tamaño va a ser esa figura, proporciones en que lo que se está realizando, por ejemplo, un brazo y tiene que tener una relación con lo que es el tamaño de la cabeza o del torso, bueno, todas estas cosas de los tamaños. Después de hacer eso, también tenemos que tener en cuenta si es un torso desnudo. Por ejemplo, tenemos que tener idea de la anatomía para poder ir formando todas esas partes, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo hacer una figura desnuda que una figura con pliegues de ropa, por ejemplo. Entonces ahí tenemos otra técnica es la misma técnica, pero aplicada de diferentes formas, como para poder lograr ese pliegue o esa anatomía, ¿no es cierto? Bueno, Eso realmente sí. qué interesante todo el saber en profundidad cómo es un artista y cómo trabaja y cómo moldea lo que es, digamos, el hierro, la chapa y demás, y va surgiendo todo eso y se transforma en una realidad que seguramente lo pueden disfrutar mucha gente y que generan también un espacio, a ver, no digo turístico, pero sí algo que sirve para recordar a tal cual persona, ya sea forma humana o no. Exactamente, sí, sí, sí. Usted lo ha dicho, sí, sí. Es así, sí, seguramente. Conoce, Claro, es totalmente un desafío. Es siempre, cada vez que uno inicia con este trabajo, es un desafío. Es un desafío porque tiene que tener en cuenta, cada obra es diferente. Entonces,
uno tiene un desafío diferente, ¿no es cierto? Ya desde la temática hasta lo que sea con la terminación de la obra, ¿no es cierto? Por supuesto que sí. ¿Conoce Venado Tuerto, Daniel? He pasado, sí, he estado en un momento, pero no mucho, no conozco mucho. De pasada, he pasado dentro de la ciudad, es muy linda, sí, me ha gustado, pero solamente de pasada, sí. Ujú. Sí. Así que me gustaría ir, estar y conocer más, ¿no? No, no, Sí. por supuesto. Y cuando venga, no dude en llamar, que lo vamos a estar acompañando en la visita. Y seguramente, bueno, alguna vez también en Cañas o cosas así. Y para seguir charlando de este tema de la cultura, porque es muy importante difundir lo que ustedes hacen en pos de todo esto que es realmente interesante difundir, porque la cultura también es parte no solamente de la naturaleza humana o no humana, con otras cosas que se puedan estar desarrollando, pero hay que difundirla, que es lo más importante, y conocer en profundidad al artista, que en este caso es usted. Bueno, desde ya le digo muchísimas gracias, está muy bueno eso que podamos conectarnos siempre, ¿no? Y poder contar y decir cómo se hace esto, cómo se hace aquello, cómo compartimos esto y aquello. Se trata siempre de la unión de las personas, ¿no es cierto? Siempre porque este, cuando uno lo toma a esto como integrado en su vida, es una forma de vivirla también. Eh, es una forma por ejemplo, el que escribe tiene un cuaderno, un libro, está en su apogeo con una escritura, es una forma de expresión y nosotros tenemos algo muy parecido, no diría igual, pero es muy parecido, que en el caso mío sería la chapa o algún material para poder realizar una escultura. Es una forma de expresión y que siempre está acompañado en el entorno social, ¿no es cierto? En la comunicación, en todo eso. Y después la humildad de decir, estas cosas son muy interesantes, de decir, bueno, yo estoy expresando esto y el otro puede expresar aquello y lo que no vimos en ese caso de la escultura fue esa parte de humildad, de respeto y eso creo que fue lo que más dolió un poco a la gente, porque yo vi mucha gente que me apoyaba y algunos estaban hasta indignados de ver esta situación, que estemos, ¿no?, en 2023 y aparezcan estas situaciones que todavía no podemos entender cómo pueden fluir estas cosas, ¿no? Y qué bueno, Daniel, que después de un tiempo, ¿no? Porque nosotros tomamos contacto hace un par de meses y la idea era hablar sobre ese tema y no, tomarse este tiempo, hablar de usted como comenzamos esta entrevista y luego ir tocando todo. Usted prácticamente se había guardado a silencio durante todo este tiempo. Eh, no, a mí me hicieron muchas notas, traté de atender a todo el mundo. Eh, Después hablé sobre el tema, lo que a mí me pareció muy nefasto, bastante hasta eh, parecía un bullying que habían hecho en el tema de las redes sociales, de las grandes redes, ¿no es cierto? Este, entonces, es como que uno piensa, es impresionante cómo pueden pasar estas cosas, ¿no? Eso es lo que a mí me parecía. Pero bueno, sucede, ¿no? Me pareció, después de que ellos hablaban de campañas que hacían los panelistas de bullying y todas esas cosas, después terminaban ellos haciendo eso como adultos, entonces yo vi ahí, veía qué ejemplo puede haber de todo eso, ¿no? Cuando una persona se dedica a algo, y terminan bardeando a esa persona porque está haciendo algo como si fuera totalmente un delito o estuviera haciendo algo que fue como criminal, ¿no? Eso no lo pude, bueno,
Que me afectó, sí, por supuesto, porque si no, no sería humano, si no me hubiera afectado. Y le afectó a todo, al plantel de los que hicieron esto, porque fue al intendente, a toda la gente que estuvo trabajando en eso, al al pueblo. director de cultura, claro. Nos afectó a todos porque no esperábamos tanta vulgaridad tampoco, ¿no? Tanta no entender un tema. Como yo le había dicho en un momento, si yo hay algo que no entiendo, no me meto a hablar porque no lo sé, yo más vale me averiguaría, trataría de integrarme en el tema y ver de qué se trata, ¿no es cierto? Y después hablar. Es como si yo le hablara a un médico y le dijera cómo tiene que manejar un bisturí, bueno, yo puedo decir, porque ahí planteaba una panelista de que ellos podían decir lo que quisieran, yo les digo, pero por supuesto que pueden decir lo que quieran. Ahora, la validez que tenga eso de lo que digas, lo podemos ver, depende de quién lo diga también, Ujú. porque si a mí viene un crítico de arte y me habla sobre mi obra, lo voy a escuchar porque esta persona está Conociendo. realmente con conocimiento de lo que está hablando. Si me lo va a decir una panelista que habla de muchos temas, y bueno, a mí eso lo voy a tomar con pinzas, ¿no es cierto? Ese era el punto, digamos, de la cuestión. Hablar sin saber, no entender el tema y seguir hablando, y bueno, eso pasa a oídos sordos, porque no sé. Ahora, si alguien habla con contundencia y sabe lo que está diciendo, ahí sí me parecería más interesante y escucharlo, ¿no? ¿Y de esos programas de panelista, tuvo llamados usted para salir al aire? Sí, sí, he tenido llamados, he tratado de atenderlos a todos. Algunos fueron bastante vulgares y otros fueron bastante respetuosos. Ujú. Hay un surtido. Un No, surtido. yo traté de hablar con todos. No creo que haya quedado nadie sin que le haya contestado. Ujú. Sí, sí, hablé con todos. Bueno, eso también tuvo su Yo le agradezco oportunidad. mucho. Le agradezco mucho porque es una persona muy respetuosa, su canal es muy interesante. Y muchísimas gracias por eso. No, por favor. Eh, por eso cuando comenzamos esta charla les profesé, ¿no?, que me solidarizaba con usted ante Claro, esta situación, de lo cual sé lo que significa trabajar, crear, lo que es el arte, lo que es poner todo, alma y vida en cada situación, ya sea la profesión, un músico, alguien que intenta hacer periodismo, como en este caso, que nosotros lo hacemos y ponemos también nuestro granito de arena para que llegue de la mejor manera, difundir y tratar de claro, cumplir con todo el mundo, ¿m? Porque claro. siempre necesita de la cultura, no solamente la salud también es algo muy importante que uno tiene que difundir. Bueno, yo creo que vale la Todo es pena, necesario. ¿m? Claro, claro, exactamente. Todo es necesario, sí, sí. Todo es Siempre es necesario. necesario. Claro, sí, sí. Daniel, Bueno, yo quiero dígame. agradecerle profundamente esta entrevista que nos atendió, que se prestó a este diálogo tan interesante, tan profundo y desearle lo mejor de lo mejor en su futuro, que vengan muchas esculturas más y que sigan haciendo presentaciones, de hecho, que lo deben estar llamando, y bueno, y esa que por allí en algún momento se puede dar, ya vamos a enterarnos de quién se trata y va a ser un placer estar hablando de todo eso. Bueno, sí, la verdad que muy agradecido por todo, ¿eh? La verdad, le mando un abrazo grande entonces, este, muy respetuoso, muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a Para mí usted. fue un placer, la verdad que fue un placer, un placer. Igualmente, saludo a la familia. Gracias, gracias, muy amable. Bien, la palabra de Daniel Melero, escultor, por supuesto, en dos tramos fue la nota. Apenas comenzamos el programa, luego un problema técnico, lo perdimos, pasamos la nota de Miguel Vidaurreta y luego volvimos a retomar el cauce de esta nota. Estamos entrando ya en la parte final del programa, ¿no? Pausita cortita y ya volvemos.